Este lunes el presidente Sebastián Piñera encabezó la ceremonia en la que se puso la primera piedra de lo que será la próxima Agencia Nacional de Protección Civil, que tendrá la misión de complementar el trabajo de la ONEMI. Los avances en esta materia y la cercanía con el tercer aniversario del terremoto han llevado a muchos chilenos a preguntarse: ¿está Chile realmente preparado para enfrentar una catástrofe como la del 27F? Para responder esta y otras preguntas sobre el tema, nos encontramos con el experto en emergencias, Michel Delbert. Muchas gracias por acompañarnos acá en la entrevista de CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Michel, lo primero, obviamente, en el día de hoy y pensando un poco que se acerca en la conmemoración del 27F, es que se empieza a hacer ciertos análisis, ya se empieza a hacer una cierta evaluación, y la gran pregunta es finalmente lo que también planteábamos en la presentación, es si estamos mejor o no preparados. Pensando en los anuncios que se hicieron en el día de hoy, que tienen que ver con crear una nueva institución, más bien, obviamente, esto se da en el marco de la inauguración de este nuevo edificio, pero, por ejemplo, estos objetivos que se plantean de la Agencia Nacional de Protección Civil, ¿tú crees que van en la línea correcta, que son un avance? Yo creo que hay elementos que debemos evaluarlos desde dos puntos de vista. Uno, si hay acciones que son correctas que se realicen, y segundo, es el tiempo que han demorado en que se realicen. O sea, hoy día, por ejemplo, es probable que cuando hablamos, y no debería haber ninguna discusión, de que la ONEMI o la futura agencia o la institución que venga requiere un nuevo edificio. Eso es así, y lo requiere por un tema bastante simple. El edificio en el cual la ONEMI ha estado durante estos 3 años y sigue actualmente es un edificio que tiene daño estructural. O sea, la institución de emergencia más importante del país, la que se puede caer prácticamente todo. Lo que no se debe caer es eso, porque ahí está esa, y también las direcciones regionales, obviamente, o cualquier institución de emergencia debe ser lo suficientemente robusta. Entonces, ahí hay dos análisis. Uno, la acción de tener un nuevo edificio para la institución de emergencia del país, ¿es correcta? Sí. Me parece que 3 años para instalar la primera piedra o hacer la presentación de la maqueta, me parece que no es un tiempo prudente. Esto debió haber sido una prioridad desde el primer día. Ahora, analizando un poco dentro de lo que pudimos escuchar hoy, se hablaba de 3 objetivos que se tenían dentro de lo que son estos cambios de la institución, más allá del tema ya del edificio propiamente tal. Que se hablaba principalmente de educar y prevenir, de un sistema de alerta temprana que obviamente haga que rápidamente se puedan evacuar los lugares que están en riesgo, y también de que se pueda llegar rápidamente con la ayuda. Estos son como los 3 principales objetivos que se plantearon en el día de hoy. ¿Crees tú que esto aborda todos los cambios que se deben requerir o que necesita nuestro país para avanzar, pensando un poco en no cometer los errores del 27F? Creo que las propuestas son bastante genéricas, ¿ya? Y creo que es fundamental que se empiece a especificar y, en definitiva, poner apellido a cada una de las propuestas. Y yo me atrevería a decir, por ejemplo, y a tomar esas líneas de acción, a bajar las situaciones concretas de manera tal de poder señalar qué se debe hacer y qué se requiere, tomando como análisis o comparativo, por ejemplo, lo que ocurre en los países desarrollados. Cuando hablamos de educación y de preparación, ahí estamos hablando de ¿qué? ¿Estamos hablando de seguir con un modelo centralizado? ¿O estamos hablando de tomar lo que se señala hace décadas a nivel internacional, que significa fortalecer los gobiernos locales? Hasta el momento, lamentablemente, no hay ninguna modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que permita establecer las oficinas de gestión de emergencias a nivel local, cuestión que es absolutamente básico. En una emergencia, la cadena de esfuerzos antes, durante y después es desde la base hacia arriba, y por lo tanto comunidad organizada, gobiernos locales debidamente fortalecidos son los primeros en responder. Por lo tanto, cuando hablamos de educación y preparación, estamos hablando del nivel local. Lamentablemente, me parece que estas propuestas son muy genéricas y el abanico puede ser demasiado amplio, y es necesario y urgente que eso se lleve a acciones concretas y tangibles. Michel, me gustaría profundizar en este punto, porque la lección aprendida, o por lo menos la sensación que a todos dejó, es que los gobiernos locales o la localidad, la sociedad civil, reaccionó mucho mejor que las propias instituciones al momento de lo sucedido el 27 de febrero. Y llama la atención que tal vez sea justamente a ellos a quien se tenga que empoderar a la hora de que también un sistema como la ONEMI pueda responder y entregar, por ejemplo, una alerta preventiva de evacuación ante situaciones como la que se dieron el 27 de febrero. Tal vez ese es el punto que más se echa de menos, dada tu experiencia en los anuncios que hemos escuchado recientemente. Potenciar, por ejemplo, con una mayor capacidad también de los equipos,
equipos. Recordemos que la gran falencia, por ejemplo, que se dio a conocer es que muchos no contaban con turnos, que no tenían la capacidad de los equipos. Entonces, claro, puede sonar algo bastante bueno, escuchar que vamos a tener un buen edificio en Santiago, pero ¿qué es lo que sucede con las OREMI, con las oficinas regionales de emergencia? Sí, y además recordemos que la gran capacidad ejecutiva frente a cualquier tipo de emergencia, y la comunidad lo ve, no nos pongamos en el caso del terremoto, pongámonos en el caso de los cortes de agua. Los camiones de aljibe y los puntos de distribución de agua fueron puestos por los municipios, y el gran despliegue fue por los municipios. Y es porque, por una razón bastante lógica, son los primeros en responder, están más cerca de la línea de fuego, y por lo tanto es una razón bastante lógica. Esa experiencia a nivel internacional ha sido tomada y se señala que todas las emergencias son locales. Los modelos modernos establecen que los gobiernos centrales van en apoyo de los gobiernos locales y no en reemplazo de los gobiernos locales. Por esa razón es fundamental establecer medidas de fortalecimiento, no solamente en recursos económicos, sino que también en capacidades y competencias técnicas. Y eso implica, entre otras cosas, posibilidad de contratar personal, pero además establecer normativas, guías que permitan a un municipio establecer capacidades a nivel local y que esas capacidades vayan en beneficio de la comunidad para organizarlas, entrenarlas, capacitarlas para mitigar una emergencia, prevenir una emergencia y también prepararse para responder y para recuperarse de una emergencia. Ahora, pensando justamente en eso, y dado que durante estos 3 años hemos tenido emergencias, obviamente que no pueden ser comparados con lo vivido el 27 de febrero, pero tú mencionabas algunos hechos, los cortes de agua, la situación, por ejemplo, que se da con ciertas inundaciones, recientemente también lo que pasó con el incendio en Valparaíso, donde muchas de las personas señalaban los grifos estaban sin agua. Esa responsabilidad que muchas veces se le endosa, por ejemplo, a las empresas privadas, quienes tienen que responder, también le compete, por ejemplo, a una ONEMI también tener la capacidad de reaccionar frente a situaciones que tal vez no tienen que ver con catástrofes de grandes dimensiones, sino con situaciones más bien puntuales. A tener un buen sistema de emergencia también debiese tener la capacidad de reaccionar frente a situaciones como estas puntualmente. En general, debido a que los niveles regionales y los niveles nacionales se demoran más en llegar, el gran aporte de ellos, y eso es un estándar a nivel internacional, cualquier persona que nos esté viendo puede analizar la bibliografía internacional y se dice la comunidad debe prepararse por 72 horas. ¿Y eso es por qué? Es porque en general los gobiernos, que no son los gobiernos locales, demoran alrededor de 72 horas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que esos gobiernos tienen la capacidad de movilizar gran cantidad de logística, pero esa gran cantidad de logística demora. Y por lo tanto no podemos pensar que a las 24 horas o 48 horas vamos a tener ese apoyo. En ese sentido, probablemente a nivel nacional y a nivel regional, las grandes capacidades están en la posibilidad de desplegar logística. Por eso se dice que en emergencia, uno de los problemas y por donde escala la emergencia suele ser por 2 vías. Uno, la logística, y que aquí estamos hablando del rol del nivel central y del nivel regional de proveer, por ejemplo, la logística que provenga de otras jurisdicciones. Y segundo, lo que tiene que ver con la gestión social y que ahí obviamente la expertise, el cara a cara con la comunidad, lo tienen las organizaciones locales. No solamente hablo de los municipios, porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad y del control social, claramente instituciones como Carabineros y como la PDI son instituciones que deberían ser reforzadas porque son la primera respuesta y son el primer control desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad frente a una emergencia. Pensar en que las Fuerzas Armadas son la primera respuesta es un error y lamentablemente creo que eso ha estado instalado posterior al 27F y ahí hay un error que es de base y que puede ser políticamente incorrecto decirlo, porque la primera tentación es decir no queremos que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, pero segundo es olvidarnos que nuestra primera respuesta son los niveles locales, al igual como en un incendio los bomberos, por ejemplo. Pero ¿cómo se puede hacer justamente para que esa capacidad de respuesta, por ejemplo, de esos organismos locales esté lo suficientemente preparados? Claramente, obviamente, tienen que tener cierta capacitación. ¿Quiénes debiesen ser? ¿Qué tipo de personas debiesen ser los que tuviesen que asumir, por ejemplo, el poder responder ante una situación y encabezar y también asumir la responsabilidad de, por ejemplo, los errores en una situación en estas localidades o en estas comunidades tal vez? Lo primero es establecer quizás 2 líneas que desde el punto de vista internacional son prácticamente pilares o claves en este tema. Uno tiene que ver con establecer mecanismos que lleven a normar, a establecer estándares
entre otras cosas, de competencias profesionales, o sea que aquel que se desempeñe en emergencia deba cumplir con ciertas certificaciones. Por lo tanto, el Estado en general, a nivel regional, local o nacional, establece certificaciones o normas. En una empresa hoy día las conocemos como las ISO, por ejemplo, pero en otros países son las NFPA, las OSHA, que te establecen normas de competencia para quien se desempeñe. Por lo tanto, aseguramos al Estado que el recurso humano que se desempeña tiene cierta calidad. Michelle, te voy a interrumpir un instante porque vamos a seguir profundizando en este tema, pero tenemos que hacer un pequeño corte, pronto volvemos y seguimos con la entrevista. Bueno, como ustedes saben, estamos junto a Michelle Deleuve, estamos conversando respecto a la capacidad que tiene nuestro país de responder a las emergencias. ¿Estamos mejor preparados de lo que sucedió el 27 de febrero? Es parte de los temas que estamos analizando y nos habíamos quedado con un tema pendiente respecto a quiénes deben asumir esa conducción o esa capacidad local de reaccionar frente a una emergencia, pensando que son quienes tienen la capacidad de reaccionar de una forma más rápida ante una situación de catástrofe. ¿Cómo se hace en otros países? Es que el Estado le asegura a la comunidad que quien va a acudir en cualquiera de sus roles, operativamente o administrativamente o desde el punto de vista de la gestión, va a tener ciertas competencias, por lo tanto se establecen certificaciones. Lamentablemente en Chile no existe lo que se denomina a nivel internacional como gestión de emergencia o emergency management dentro de las líneas de estudio. Pero en países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, hoy día es la disciplina que se dedica a gestionar las emergencias, cual sea su origen o causa. Ahora, ahí hay certificaciones de norma. Eso significa que yo voy y quiero trabajar en el ámbito prehospitalario y no solamente basta con que haya estudiado una carrera en la universidad, yo tengo que ir y certificarme frente a la autoridad estatal que me dice qué es lo que debo estudiar, cuáles son las competencias que debo tener y me certifican. Y es una certificación que da ciertas garantías a la comunidad. El segundo elemento, que yo creo que no es menos importante, es la integración del sistema. ¿Ya? Nosotros solemos funcionar cada uno por su lado y cuando viene la emergencia, no es buen momento conocer a tu compañero de emergencia en el momento de la catástrofe. Hay que conocerlo antes. Y por lo tanto la integración del sistema es fundamental y esa integración, volvemos al nivel local, ¿dónde es más fácil darla? ¿Dónde la gente se ve todos los días? Es en el nivel local y por lo tanto la integración se da desde el punto de vista natural. Eso, asociado a elementos de gestión que hoy día están ampliamente desarrollados, te genera una posibilidad de crecimiento y mejoramiento de la comunidad enorme. Michelle, para seguir avanzando, este fin de semana vimos a través de un medio local que se planteaban las críticas más bien o la preocupación por parte de la Universidad de Chile respecto a la red sismológica. Señalando, tenemos menos equipo, hay muchos de ellos que funcionan necesariamente con Internet, por lo tanto hay ciertos lugares donde los cuales no podríamos tener comunicación. Por otro lado también tenemos la respuesta de la ONEMI señalando, ahora nosotros tenemos un sistema mejor preparado porque tenemos cerca de 1000 observadores quienes nos van a entregar una información mucho más rápido que lo que podría ser la red sismológica de la Universidad de Chile. Situaciones como esta, en las cuales se siguen encontrando versiones distintas, donde también hay controversias respecto a la cantidad de recursos, respecto a quién le competen ciertas responsabilidades ante situaciones como esta. Claramente nos hacen sentir que al parecer no estamos mejor preparados o que hay deficiencia. ¿Cuál es tu parecer respecto a este último punto, respecto a la situación que se da entre la Universidad de Chile, su red de sismología y la ONEMI? Creo que lamentablemente el 27F, la excesiva politización a partir de pareciera un elemento electoral que ha estado presente desde el primer día en la actual administración, nos ha impedido ver el bosque. Y eso significa que entramos más que a generar los cambios trascendentes que requerimos, entramos más bien o a defendernos o a establecer información que para la comunidad es difícil de comprender. Pero yo quisiera, para ser lo más gráfico posible, desde el año 1906, el terremoto que ocurre en Valparaíso, que destruye Valparaíso, uno de los elementos trascendentes que quedan desde ahí es la instalación del servicio sismológico, pero no solamente la instalación, es la decisión del rector Valentín Letelier de la Universidad de Chile de proponerle al Estado de Chile, como máxima institución del país educacional, que es necesario investigar. Ese fue un salto de no haber investigación a haber investigación, no solamente en Chile, sino que fue un salto de nivel mundial. Y eso, junto con el presidente Pedro Montt, se establece y se constituye lo que es una política de Estado que permanece
hasta el 27 de febrero del 2010. Y esa política de Estado está, uno, en que la Universidad de Chile establece su red sismológica, que para que la gente lo sepa, es la única red sismológica a nivel nacional. Cuando hay una emergencia, un sismo, el epicentro y magnitud se define a partir del desarrollo científico y tecnológico que ha establecido la Universidad de Chile. Y en segundo lugar, esta política de Estado no solamente ha reafirmado eso, sino que en algún momento con mayor holgura y otra con menor holgura, ha entregado recursos a la Universidad de Chile. Y eso se interrumpe con posterioridad al 27 de febrero del 2010 a partir de dos medidas. Una, retirar cerca de 18 millones de dólares que el gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Bachelet, había entregado a Sismología a la Universidad de Chile. Se retiran esos equipos y se retiran esos recursos y se dejan en ONEMI. Y por otro lado, el nuevo proyecto de institucionalidad de emergencia se rompe nuevamente la política pública y lo que se establece es buscar una nueva institucionalidad. Es un error pensando que, según tus palabras o el análisis que tú haces, quien está mejor preparado para responder y poder entregar esa información es la red de sismología de la Universidad de Chile. Los conocimientos están ahí. Yo quisiera señalar algo incluso desde el punto de vista de que sí al menos hay un error objetivo. Una agencia de gestión de emergencias o que busca gestionar las emergencias no le compete manejar una red sismológica, porque lo que hace la gestión de emergencias es hacer uso de ciencia y tecnología, no la genera ni la administra. Y por lo tanto, como son elementos de alta complejidad que requieren conocimiento, tecnología, ciencia para poder comprenderla, requiere estar en organismos altamente capacitados y preparados. Y esa es la Universidad de Chile. Para avanzar, y según lo que tú has visto y también según las últimas informaciones que han surgido en este tema, esa red, la red de sismología de la Universidad de Chile, hoy está menos preparada que lo que estaba hace 3 años atrás, el 27 de febrero. ¿Tiene menos equipo? Desde el punto de vista objetivo, si comparamos la cantidad de estaciones sismológicas operativas hoy en día versus las operativas el 27 de febrero, hoy día hay 11 estaciones menos que las que teníamos el 27 de febrero del 2010. Pero cuando hablo de 11, estamos hablando de un 20% de la capacidad total instalada. Por lo tanto, no estamos mejor preparados en ese sentido. No estamos mejor preparados y 20% es un porcentaje bastante significativo para el país que libera el 43% de la energía sísmica del planeta. Vamos a hacer nuevamente una pausa, pero vamos a seguir con la última parte de esta conversación que tenemos respecto a si estamos mejor o no preparados para enfrentar una emergencia. Seguimos conversando respecto a nuestra capacidad de poder enfrentar una emergencia. Estamos junto al experto Michel Lever, que nos está acompañando en esta entrevista de CNN Chile. Hemos abordado varios temas y en esta última parte me gustaría un poco profundizar en algo que tú señalaste, en esta politización que se ha dado respecto a la situación vivida el 27F puntualmente, donde vemos que tal vez se ha concentrado la atención en eso más que en saber si es que estamos mejor o no preparados. Ya conversamos respecto a la red sismológica de la Universidad de Chile o la capacidad que tienen las entidades locales de responder frente a una emergencia. ¿Cuál es la experiencia internacional respecto a estos temas? ¿Es habitual que veamos, por ejemplo, el presidente de la República en la Oficina Nacional de Emergencia en una situación en la cual tienen que obviamente los organismos técnicos tomar muchísimas de las decisiones y sobre todo pensando un poco en la situación de informaciones cruzadas que se dieron ahí? Por una parte lo que decía el CHOA, por otra parte lo que estaba argumentando la ONEMI, por otra parte lo poco que se le hizo caso justamente a las entidades locales, quienes sí estaban diciendo que estábamos frente a una situación compleja. ¿Qué es lo que sucede en otros países que seguramente tienen una capacidad de poder reaccionar de una mejor forma? Y si es que eso también debiese ser parte del análisis que tiene que hacer una nueva institución para poder responder de mejor manera ante una emergencia. Bueno, lo primero quizá, y la imagen que nos puede quedar y que se puede buscar el discurso en Internet, es ver al presidente Obama en Estados Unidos para el huracán Sandy. En su discurso en la Casa Blanca, él señala claramente que a la comunidad que deben escuchar a sus gobiernos locales. Y así se funciona. O sea, eso significa que el protagonismo, ni siquiera lo llega, en países como Estados Unidos, ni siquiera el protagonismo lo tiene el gobernador. En el caso de Nueva York, para el huracán Sandy, lo tiene el alcalde.
Y el alcalde es quien maneja su ciudad, y lo que hace el gobernador es apoyar al alcalde, y lo que hace el presidente es apoyar al gobernador y así al alcalde también. En esa situación, la decisión, por ejemplo, de evacuar, ¿la puede tomar, por ejemplo, un intendente, un alcalde en la comunidad local y no esperar que la ONEMI la tenga que entregar y difundirla a través de los canales de comunicación? ¿Eso hubiese sido lo lógico o lo que sería o nos plantearía que tendríamos un mejor sistema de reacción? Absolutamente. O sea, de hecho, la mirada más simple es que la información del PTWC, Pacific Tsunami Warning Center, alertas de tsunami del Pacífico Sur, ¿cierto? Y lo que es el USGS son fuentes de información abierta. Por lo tanto, esas fuentes de información son observadas por los gobiernos locales y ellos pueden decretar las alertas de evacuación, y aquí no vamos a tener un presidente ni un ministro del Interior definiendo esos temas, porque la verdad es que eso demora. Segundo, las comunicaciones se interrumpen y sabemos que eso ocurre, y por lo tanto la capacidad para comprender y conocer su territorio y su gente es del gobierno local. Ahí a mí me preocupa, por ejemplo, incluso el anuncio que tú lo señalabas en un principio, de estos observadores y que tiene que ver con la escala Mercalli. Y ahí yo quiero hacer una precisión porque tiene relación con la red sismológica, que es muy relevante. Es importante la escala Mercalli y medir la percepción que tiene que ver con la intensidad. Pero cuando hablamos de terremotos silenciosos, que son terremotos como el de Nicaragua de 1992, donde mueren un número importante de personas, es un terremoto que no fue percibido por la gente, por lo tanto no va a haber medición o va a haber una muy baja medición de Mercalli. Y segundo, terremotos silenciosos que son de campo lejano, por lo tanto están lejanos a nosotros y que por lo tanto generan un tsunami, y que eso podría llegar ahí no sin podría responder estos observadores. El mejor caso es el caso Juan Fernández. Claro. En Juan Fernández el terremoto fue percibido de manera bastante leve. Eso es muy importante, y es ahí nuevamente donde volvemos a la importancia de integrar el sistema y no basarnos solamente en un sistema, sino que tener, por ejemplo, aquí es donde estos instrumentos son fundamentales. Estos instrumentos son capaces de determinar si hay posibilidades de generación de un tsunami a raíz de la lectura de la ruptura de la falla. Michelle, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría nuevamente retomar la pregunta inicial. Hemos hecho un análisis respecto a varios puntos, pero la gran pregunta es, a pocos días de que cumplamos 3 años, a tu parecer, como experto en el tema, ¿Chile está hoy mejor preparado para enfrentar una emergencia como esto, o aún tenemos muchísimas deficiencias que nos quedan por seguir avanzando para poder tener una mejor capacidad de reacción? Lo primero es que cuando venga una emergencia y venga un nuevo terremoto, la verdad es que va a ser lo que podamos hacer, y ahí es el momento de poner en escena lo que hayamos preparado. La pregunta es, ¿cuánto nos hemos preparado entonces? Creo que poco. Creo que nos hemos concentrado en el aquí y en el ahora, y no pensar adelante en medidas que tienden a trascender. Y eso significa preparar a nuestra comunidad, fortalecer a nuestro gobierno local. Yo establecería medidas súper concretas que trascenderían siglos. 1. Empoderamiento del nivel local a partir de los municipios y las comunidades. 2. Establecer la red sismológica más potente que existe en el mundo, y que bastaría con instalar los 600 instrumentos que hoy día existen, muchos de ellos en bodegas de ONEMI, para tener probablemente en la historia de Chile hasta el momento la red sismológica más potente que podríamos haber contado. Y tercero, obviamente establecer un modelo de gestión que lo que haga es lo que hemos conversado: potenciar el nivel local y además abrirse más allá de la cordillera, comprender que hay conocimiento, hay otros que lo hacen mejor, y que es nuestra obligación siempre aprender, porque eso va en beneficio de nuestra gente. Michelle Lerroux, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Hubo muchas preguntas que se quedaron en el tintero, pero eso da cuenta de que este es un tema que sin duda da para mucho, y así que te agradecemos habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Lo invitamos a ustedes a que continúen junto a las transmisiones de CNN Chile.